Imagínense esto. Siberia, invierno, temperaturas que harían tiritar a un pingüino, y a través de este páramo congelado avanza un vehículo como ningún otro. Es el Lada Niva, y se ríe en la cara de la adversidad. Este no es un coche para los débiles de corazón. Es una máquina construida con un propósito, para conquistar lo inconquistable. Un verdadero oso ruso de coche. El Niva no se preocupa por el lujo. Se burla de los asientos con calefacción y los sistemas de infoentretenimiento sofisticados. Este es un coche que valora la función sobre la forma, la fiabilidad sobre el refinamiento. Es una herramienta, pura y simple, y una condenadamente buena. Escalará montañas, vadeará ríos y cruzará desiertos sin sudar. O al menos, no mucho. Es esta simplicidad robusta la que ha convertido al Niva en una leyenda. Es un coche que encarna el espíritu de la aventura, la emoción de lo desconocido. Es un vehículo que dice, sí, se puede, y lo dice en serio. Así que abróchense el cinturón porque estamos a punto de profundizar en la increíble historia del Lada Niva y la compañía que lo creó. Agárrense fuerte. Va a ser un viaje movido y emocionante. El año es 1966, un año marcado por cambios y tensiones globales. La Guerra Fría está en pleno apogeo. Las superpotencias del mundo están atrapadas en una carrera armamentista y la sombra de un conflicto nuclear se cierne sobre todos. Y en el corazón de la Rusia soviética está a punto de nacer un nuevo gigante. Un gigante que cambiaría la industria automotriz del país para siempre. Esta es la historia de Avtovaz, la compañía que traería el Lada al mundo. Una historia de ambición, colaboración y un poco de suerte. Y todo comenzó con un apretón de manos. Bueno, no literalmente. Fue más bien el resultado de largas negociaciones y acuerdos estratégicos. Más bien un acuerdo fuertemente negociado entre la Unión Soviética y Fiat, el fabricante de automóviles italiano. Dos mundos diferentes, unidos por un objetivo común. Los soviéticos, verán, querían construir un coche para el pueblo. Un coche que pudiera ser accesible para las masas y que simbolizara el progreso de la nación. Algo asequible, fiable y fácil de arreglar. Un coche que pudiera soportar las duras condiciones de las carreteras soviéticas y que fuera sencillo de mantener. Fiat, con su experiencia en la construcción de coches pequeños y prácticos, era el socio perfecto. Tenían el conocimiento y la tecnología que los soviéticos necesitaban. Y así, a orillas del río Volga, una enorme fábrica se levantó del suelo. Una fábrica que se convertiría en el corazón de la industria automotriz soviética. Esta era Avtovaz, un símbolo de la ambición soviética y el poderío industrial. Un lugar donde se forjarían los sueños de movilidad de millones de personas. ¿El primer coche en salir de la línea de producción? El Lada 2101. El Lada 2101, un Fiat 124 renombrado. Un coche que combinaba la ingeniería italiana con la robustez soviética. No era un Niva, eso vendría después, pero era un comienzo. Un comienzo que marcaría el inicio de una nueva era en la automoción soviética. El 2101 fue un éxito entre los conductores soviéticos, que estaban desesperados por cualquier cosa que no fuera un viejo Moskvich oxidado. Finalmente, tenían un coche en el que podían confiar. Era simple, robusto y, lo más importante, funcionaba. Un coche que podía ser reparado con herramientas básicas y que resistía el paso del tiempo. Nadie sabía que esta improbable asociación, forjada en el crisol de la Guerra Fría, engendraría una de las marcas de automóviles más icónicas de la historia. Una marca que se convertiría en sinónimo de la vida soviética. Pero eso, como dicen, es una historia para otro momento. Una historia llena de desafíos, triunfos y la evolución de una marca legendaria. O mejor dicho, para la siguiente sección. Así que, manténganse atentos para descubrir más sobre esta fascinante alianza y su impacto duradero. Ahora, volvamos al Niva. Este vehículo no es solo un coche cualquiera, es una leyenda en el mundo de los todoterrenos. Este no era un Lada cualquiera. Desde su concepción, el Niva fue diseñado para ser diferente, para sobresalir en terrenos donde otros vehículos simplemente no podían. Esta era una bestia completamente diferente. Con su tracción en las 4 ruedas y su robusta construcción, el Niva podía enfrentarse a los terrenos más difíciles con facilidad. Lanzado en 1977, el Niva fue una revelación.
En una época en la que los todoterrenos eran grandes y caros, el Niva ofrecía una alternativa compacta y asequible. Un 4x4 compacto, todoterreno, que podía manejar cualquier cosa que le lanzaras. Desde rocas escarpadas hasta ríos caudalosos, el Niva lo hacía todo sin esfuerzo. Era como un Land Rover, pero más barato, mucho más barato. Y no solo era asequible, sino que también era increíblemente duradero y fácil de reparar. El Niva rápidamente se ganó una reputación por su destreza todoterreno. No importaba cuán inhóspito fuera el terreno, el Niva siempre encontraba una manera de atravesarlo. A los granjeros les encantaba. Era el vehículo perfecto para las duras condiciones del campo, capaz de transportar cargas pesadas y navegar por caminos de tierra sin problemas. Los cazadores juraban por él. Con su capacidad para llegar a los lugares más remotos, el Niva se convirtió en el compañero ideal para las expediciones de caza. Incluso el ejército soviético estaba impresionado. Utilizaron el Niva en una variedad de misiones, confiando en su fiabilidad y capacidad para manejar cualquier terreno. Era tan bueno, de hecho, que incluso llamó la atención de los occidentales. En un mundo dividido por la Guerra Fría, el Niva logró cruzar fronteras y ganar admiradores en ambos lados del telón de acero. Sí, incluso esos cerdos capitalistas vieron el atractivo de un todoterreno barato, alegre y totalmente imparable. No podían ignorar la combinación de precio y rendimiento que ofrecía el Niva. El Niva se convirtió en un fenómeno global. Desde las selvas tropicales hasta las montañas nevadas, el Niva demostró ser un vehículo verdaderamente versátil. Se vendió en más de 100 países, desde los páramos helados del Ártico hasta los desiertos abrasadores de África. No había lugar en el mundo donde el Niva no pudiera ir. Incluso fue utilizado por el British Antarctic Survey. Sí, leyeron bien. En uno de los entornos más extremos del planeta, el Niva demostró su valía. Las mismas personas que estudian pingüinos eligieron el Niva para navegar por el entorno más duro de la Tierra. Su capacidad para operar en condiciones extremas lo hizo indispensable. Es un testimonio de la brillantez del Niva, que todavía está en producción hoy, prácticamente sin cambios desde el original. Su diseño simple y efectivo ha resistido la prueba del tiempo. Es un verdadero icono automovilístico, un testimonio del poder de la ingeniería simple y robusta. En un mundo de tecnología avanzada, el Niva sigue siendo un recordatorio de que a veces lo simple es mejor. Pero el Niva era solo una parte de la historia de Lada. La marca ha continuado innovando y expandiéndose, llevando su legado a nuevas alturas. La marca estaba ocupada conquistando el mundo, un bache a la vez. Con cada obstáculo superado, Lada ha demostrado que su espíritu pionero sigue vivo y fuerte. La marca Lada, impulsada por el éxito del Niva, no solo se limitó a las fronteras de la Unión Soviética, y la practicidad de sus otros modelos se convirtió en una imagen familiar en las carreteras de todo el mundo. Desde las bulliciosas calles de Moscú hasta las avenidas de París, Lada se hizo un nombre. Desde las calles adoquinadas de Praga, donde los coches Lada se mezclaban con la arquitectura histórica, hasta las polvorientas pistas del interior de Australia, Lada dejó su huella. En el vasto Outback, su robustez y fiabilidad eran invaluables. Era el coche del hombre común, accesible y práctico, el héroe de la clase trabajadora del mundo del automóvil. En muchos países, poseer un Lada era una insignia de honor. En muchos países, poseer un Lada era una insignia de honor. No era solo un coche, sino un símbolo de resistencia y adaptabilidad. Significaba un cierto pragmatismo con los pies en la tierra, una elección consciente de funcionalidad sobre lujo, un rechazo a la extravagancia occidental. Los conductores de Lada valoraban la simplicidad y la eficiencia. A los conductores de Lada no les importaban los aparatos sofisticados ni el diseño llamativo. Preferían la durabilidad y la facilidad de mantenimiento. Querían un coche que arrancara cada mañana, sin importar el clima o las condiciones, los llevara del punto A al punto B de manera confiable y segura, y no les costara un ojo de la cara. La economía de combustible y los bajos costos de mantenimiento eran cruciales. Y eso es exactamente lo que Lada les ofreció. Claro, no eran los coches más rápidos ni los más lujosos de la carretera, pero eran fiables, asequibles y fáciles de arreglar. Ni los más lujosos de la carretera, pero eran fiables, asequibles y fáciles de arreglar. En un mundo donde la practicidad a menudo se pasaba por alto,
Lada se mantuvo firme. Y en muchas partes del mundo, eso era todo lo que importaba. En países en desarrollo, donde los recursos eran limitados, Lada era una bendición. Pero a medida que el siglo XX llegaba a su fin, los vientos del cambio soplaban. La globalización y la apertura de mercados trajeron nuevos desafíos. Los vientos del cambio soplaban. La Unión Soviética se derrumbó. La Unión Soviética se derrumbó. Y con ella, el mundo que Lada conocía. Las economías de Europa del Este se transformaron rápidamente. Y con ella, el mundo que Lada conocía. La compañía se enfrentó a un futuro incierto, al borde del colapso. La compañía se enfrentó a un futuro incierto, al borde del colapso. Las fábricas cerraron y los trabajadores temían por su sustento. ¿Podría ser este el final del camino para el coche del pueblo? La incertidumbre se cernía sobre el futuro de Lada, pero su legado ya estaba asegurado.